Laura, primera de nuestras visitas anunciadas. Sí. El ministro de Regulación de la Nación, Federico Sturzenegger, y Gonzalo Roca, que es el primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza en Córdoba. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Todo bien? Sí, ustedes dirán. A ver, Un gusto estar en Córdoba. Bueno, por la edad, digo, pues capaz que Gonzalo no tanto, pero a Guimbur sí lo llegaron a Jorge Guimbur lo llegaron a conocer. Las preguntas eran para romper el hielo, tenemos que hacer una preguntita para romper el hielo. No, vamos a ir de a poquito. No le ha tocado la campaña más fácil, va a ser una campaña complicada. A ver, ¿por qué decís? Bueno, porque se discute fuerte, se está discutiendo fuerte. Tenemos una república. Vos te acordás que en la época del kirchnerismo decíamos que el Congreso era una escribanía. Y no nos gustaba, ¿no? Porque justamente la república es la división de poderes y la república verdadera es medio así. Es como ruidosa, es como, bueno, que vas para allá, se discuten, el Congreso dice una cosa, el presidente dice otra, se debate. El Congreso saca una ley, el presidente la veta, el Congreso, bueno, o sostiene el veto, no sostiene el veto. Bueno, es parte de la democracia, me parece que en algún punto hasta te diría tenemos que celebrarlo. Pero no llega en algún momento a desgranar tanto la discusión pública que en ningún punto de la historia reciente nos podemos parar y decir hay que ir por ahí. Y vamos todos encolumnados de grandes objetivos detrás de eso. A ver, yo creo que el presidente es muy claro en el rumbo que él quiere para Argentina, que es una estabilidad macroeconómica, cuyo pilar central es el superávit fiscal, que para nosotros es, digamos, un logro, digamos, innegociable. El de la libertad económica, pensamos que los argentinos en libertad van a poder hacer mucho más. La libertad nos hizo como nación grande en algún momento y después nos alejamos de esas ideas y como que fuimos, yo siempre digo, cuento una cosa como para visualizarlo, ¿no? Que yo cuando nací, Argentina era un país que era más rico que España. O sea que un poco la catástrofe que nos ocurrió en los últimos 40, 50 años, o sea que, digamos, la alternativa ya sabemos a dónde nos llevó, o sea, nos llevó de un país con 5% de pobres al país con 50% de pobres y 70% de los niños pobres que heredó Javier Milei cuando llegó a la presidencia, ¿no? Un país que para mí el dato más dramático del lugar de donde venimos es que en los 10 años antes a la llegada de Javier Milei a la presidencia se fueron 2 millones de argentinos del país. 2 millones de una población de 47 millones, ¿no? ¿Y esta vez va a salir bien? Va a salir bien, por supuesto, porque uno tiene que mantener el ritmo, la dirección, las convicciones, y además el presidente Milei con todo su equipo se ha preparado, ¿no? Nosotros estamos en una campaña electoral, como vos decís, es ruidosa, etcétera. Nada nuevo bajo el sol, porque el peronismo y la casta, diría yo, porque yo siempre digo que el peronismo es el representante de la casta, se da cuenta que está ante un verdadero desafío, que es la presidencia de Javier Milei, y que cuanto mejor le vaya a Javier Milei en las elecciones, más, bueno, más riesgo corre este modelo que ellos han armado, que para nosotros, te repito, es el modelo que nos transformó de un país que era más rico de España en un país mucho más pobre que España. Federico, yo voy a insistir en la pregunta de Laura, en el sentido de que nos es difícil a los argentinos establecer un rumbo en el que estemos, el 100% imposible, que esté de acuerdo, siempre va a haber una parte que no, pero al menos el 70 y pico, o sea, da la impresión de que, lo voy a poner en términos, por ponerlo, la derecha y la izquierda, pero podría ser otra cosa, ¿no? Gobierna la derecha, vamos todos para la derecha, pero una parte conspira contra eso. Gobierna la izquierda, conspira. Y no podremos ponernos de acuerdo en una unidad, algo que nos identifique a todos, 5, 10 puntos posibles donde nos sentemos. Muchachos, esto no se toca. Estamos todos de acuerdo con esto. Bueno, yo creo que el presidente con su... creo que en su prédica del equilibrio fiscal, el superávit fiscal, me parece que en la población, no te estoy diciendo en el Congreso, porque el Congreso está está en esta lucha de poder de supervivencia de la casta y por eso está haciendo lo que hace. Pero la verdad que le querría decir a la gente, es una cosa absolutamente transitoria, es parte de esta puja política, esto después de octubre 26, digamos, se normaliza. Nosotros en cualquier escenario vamos a tener un aumento muy grande en la representación parlamentaria. Imagínate si el año pasado, con una representación parlamentaria que es mucho menor que la que vamos a tener a partir de diciembre, pudimos hacer cosas extraordinarias. Te nombro dos, por citar algo. Hay cosas extraordinarias en el Congreso, ¿no? La ley bases,
que por supuesto sí, fue un tema que hubo que debatir mucho, cambiar muchas cosas, pero bueno, ese es el juego de la democracia, o la boleta única de papel, ¿no? Vamos a estar votando por primera vez también algo que muchísima gente venía pregonando hace muchísimos años. Pero eso estuvo muy bien. Pero... Entonces, la verdad que, después de diciembre, con una mayor representación parlamentaria, bueno, vamos a estar más cerca de generar, digamos, esos consensos. Con el peronismo, yo te digo, bastante difícil, pero pues hay muchas fuerzas en el Congreso. Pero algo que pasó creo que podemos... entre el año pasado que se sancionaron las leyes que usted dice, y este año que tuvieron esos revés en el Congreso, porque un montón de gente que los votó, que estaba más o menos de acuerdo con el rumbo en general, terminó no votándolo. ¿Por qué se produce eso? A ver, digo, hay una cosa que es lo que está pasando en el Congreso. En el Congreso hay gente que está jugando por su supervivencia. De hecho, gente que yo te diría bastante afín a lo que está haciendo el gobierno, hoy por ahí nos está votando en contra porque simplemente tiene como que mostrarse, diferenciarse en este momento de la campaña electoral. Eso va a cambiar después de diciembre. Y con respecto a la gente en sí, nosotros hemos tenido muchas elecciones. Las elecciones son distritales. Las distritales, vos sabés que tienen su característica propia. En algunas nos ha ido bien, en otras nos ha ido no tan bien. En la provincia de Buenos Aires nos fue mal. Pero bueno, es todo un... Hay muchas. Pero no hay una admisión de errores políticos del gobierno en este sentido. El dialoguismo, llamémoslo así, logró lo que logró con la ley base. Y este año dialogaron menos y no lograron cosas. Te repito, es la misma gente. Ahora en este momento hay una puja política. Entonces me parece que tener tranquilo que nosotros el diálogo... Gabriel Bornonoy nos contaba hoy, el diálogo él lo mantiene abierto con todo el mundo, simplemente que hoy hay una puja política y la gente necesita, digamos, hacer un poquito de ruido, diferenciarse, como para tratar de llamar la atención. No veo que eso sea un problema a partir del 10 de diciembre, así que lo que quiero transmitirles es eso, estamos en una coyuntura por ahí que parece un poco más movidita, pero es parte de este proceso electoral y ahora, termina después de las elecciones. Federico, ¿no le faltó en algún punto algo de prudencia, de humildad, en dos cosas, ¿no? Quizás con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Adorni ganó de manera sorpresiva, que dijeron, bueno, la libertad arrasa, nos vemos en las urnas, y no sumar a gente que había sido aliada de ustedes. Y por otro, esto, no compro dólares hasta que no lleguemos al piso de la banda, porque el dólar se va a desplomar como un piano, cosa que en la Argentina es muy difícil de firmar y certificar, ¿no? ¿No faltó prudencia si tuvieras que volver atrás? Sí, te diría sí, me parece que sí. Lo segundo, Argentina tiene un régimen macroeconómico que me parece que es muy sólido. Por supuesto es difícil que sea sólido si, por ejemplo, después de la elección de la provincia de Buenos Aires sale el candidato del kirchnerismo a decir que defaultearía la deuda si llegan al gobierno. Bueno, eso siempre te va a generar ruido. Me parece que es como difícil prepararse para eso, porque eso ya es como una irresponsabilidad hecha y derecha, ¿no? Entonces, creo que Argentina tiene un régimen con una macro, con un fisco en superávit, que es una cosa inédita en la historia argentina. Me parece que eso, hay que decirle a la gente, eso da una solidez, digamos, macroeconómica, que más allá de los ruidos del corto plazo, está ahí, y es una cosa que es muy diferente, y después una banda cambiaria muy ancha, que además se va ampliando, ¿no? Entonces, es como que Argentina transiciona a un régimen de flotación cambiaria, que es la que tienen todos los países razonables del mundo. Así que esa parte yo la veo que está bastante bien. Respecto a cómo se manejó políticamente, y lo que vos decís, ¿no? Que nos pasa siempre en la vida, cuando te agrandás. Y te agrandás y perdés una noción de tus propios límites. Le pasó a Macri en el 2017. Bueno, nos pasa en nuestra vida personal, ¿no? Y me parece que son aprendizajes, son las cosas con las cuales uno habla con sus hijos, ¿no? Y bueno, todos somos humanos y todos cometemos errores, y yo creo que lo que vos decís, te digo, para mí medio diste en el clavo, ¿no? Para nosotros la elección en la ciudad de Buenos Aires, que fue un gran éxito, por eso yo a veces digo, las distritales, algunas se ganan, algunas se pierden, y por ahí como nos agrandamos mucho, ¿no? Y me parece que eso no estuvo bueno, y eso te lleva a cometer errores. Parte de los errores fue quebrar algunos puentes que por ahí no tenía sentido haber quebrado. Si pudiera volver atrás, creo que por lo menos yo, ¿no? Hay mucha gente, mucha opina. Yo no estoy en la parte política. Pero no es muy común escuchar a un funcionario decir eso, pero me Federico. parece que, ¿cómo no? O sea, pero además digo, es humano. Sí, pero comparto, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no he escuchado...
te voy a ser sincero. Me encantaría escuchar al presidente decir eso. Pero lo que sí te quiero decir es que hoy lo hablábamos, repito, con nuestro jefe del bloque, que es cordobés, que es Gabriel, y él me decía, vos tenés la certeza que nosotros el diálogo lo seguimos manteniendo. Yo también lo tengo con muchísimos diputados y te digo, hubo un cambio ahí, ¿no? También del lado de ellos, de muchísima mayor agresividad. Vos pensás que nosotros, por ejemplo, hicimos 76 decretos delegados. No sé si hablaron alguna de ese tema. El Congreso en la ley base nos dio una delegación para transformar el Estado. Nosotros, ¿qué necesitábamos hacer? Vos sabés que en el Estado hay muchas áreas que están duplicadas. O por ejemplo el kirchnerismo. O triplicadas. El kirchnerismo en su afán de armar cajas. Porque el kirchnerismo es cajas, ¿no? Entonces ellos armaban cosas que se llaman organismos descentralizados. Entonces el organismo descentralizado, la característica que tiene son dos cosas. Primero, que puede cobrar tasas. Puede cobrar por los trámites y nadie le dice nada. Entonces esos organismos, cuando los hacía descentralizados, se largaban. Cobrar trámites y me hacían una inflación de trámites para cobrar. Y al segundo, al ser descentralizado, tenían que tener una estructura administrativa, el que liquida sueldo, compra, jurídico. Era como un ministerio. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hicimos usando los poderes delegados, que nos había dado el Congreso, respetando estrictamente el mandato del Congreso, fue alguna de esas áreas centralizarlas, con lo cual evitás esa duplicación administrativa y le sacás la potestad de... Porque ellos dicen, no, pero no le cuesta nada al fisco. No le cuesta nada al fisco, pero lo reventás al contribuyente cobrándole estos trámites. Bueno, y el Congreso nada, todo perfecto, llevamos un año. Y ahora, en el último mes, dice, no nos gusta, demos vuelta esto para atrás. Y vialidad, escucha, pero vialidad. Fíjate el absurdo que nosotros tenemos con vialidad. Vialidad, 5.000 empleados para cuidar 20.000 kilómetros de una red vial de 840.000 kilómetros. ¿Me escuchaste lo que te dije? 20.000 de 840.000, 5.000 empleados. 1.500 son puestos jerárquicos. 1.500 son delegados gremiales. Entonces, ¿quién carajo labura? Con 40.000 ahora, no, pero tampoco eso quita que no vayan a hacer ninguna ruta, ni un kilómetro de ruta. O sea, ¿es cierto eso? Por supuesto que no, pero lo que te quiero decir es, de los 5.000 tenés 3.000 tipos. Y además, vialidad es el centro de la corrupción kirchnerista. Tenemos una presidenta que está presa con una tobillera por una causa de vialidad. ¿Y por qué es eso? Porque vialidad se controlaba a sí mismo. Entonces, vos si te controlás vos mismo, ¿qué controlás? Entonces, nosotros presentamos un proyecto para el mantenimiento de rutas, mantenerlo con la misma gente, eventualmente tercerizarlo, porque estudiamos campamento por campamento de vialidad. Nos dimos cuenta que los campamentos donde vialidad tercerizaba el mantenimiento costaba la mitad. Con lo cual, si nosotros lográbamos esa eficiencia, íbamos a tener mucho más dinero para el mantenimiento de las rutas y la auditoría la sacábamos. Entonces, no va a poder pasar nunca más la corrupción que pasó con el kirchnerismo en vialidad. Y tengo los diputados de la coalición cívica, ¿viste, Lerita Cabello? Que durante 10 años estuvieron machacando con el tema de vialidad y me votan con los kirchneristas. Para mantener, ¿me entendés la locura que te estoy hablando? Federico, entonces, estamos en campaña... listo, entonces, pero voy a lo que vos me decías, Jorge, que es... es un poco de ambos lados, se generó en el contexto, conductas que son parte del juego. Tenemos una pregunta obligada para hacer, estamos en plena campaña electoral, Gonzalo es candidato, ustedes están acá en el marco de una campaña y hoy hay un tema de campaña que es José Luis Esper. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer Esper? ¿No tiene que decir, no le quiero generar problema al gobierno, me corro? A ver, lo que te estoy diciendo es que estamos viendo una práctica que es común del kirchnerismo. Y la práctica es básicamente, ¿cómo se dice?, difamar en un proceso electoral o crear situaciones. Lo tuvimos en la elección de Buenos Aires, que lo tuvimos con lo de los audios de español. Después parece que, no había nada, aparece en el celular. Entonces, lo tuvimos, ¿te acordás?, con Macri y con el caso Maldonado. Yo me acuerdo que con el caso Maldonado aparecía todos los días gente con nueva evidencia del tema Maldonado. Yo hablaba con Macri y me decía, no sé dónde está esta persona. Busquen por Dios esta persona dónde está. Entonces, ahora, los kirchneristas tenían para todos los programas de televisión y para todos los programas de radio alguien con evidencia. Entonces, yo lo que digo es práctica del kirchnerismo, se tendrá que presentar a la justicia si hay alguna prueba o no, y vamos a ver si aparece algo. Pero usted lo defiende mejor que se defiende el propio Esper. Ayer le preguntaron 15 veces si había recibido plata y no contestó. Pero igual a mí me parece que eso de sacarnos verdad de mentira o cosas por el estilo,
¿Hay pruebas? ¿Usted tiene algo para hacer? Porque estas acusaciones infundadas, si entramos nosotros en ese juego, me parece que no debiéramos hacerlo, ¿no? Ahora, ¿no les pasa que, al menos nos da la sensación de que están corriendo de atrás de todos los hechos, ¿no? Y uno dirá, bueno, sí, está bien, estamos en campaña, el kirchnerismo siempre ha obrado así. Exacto. Pero se sabe que iba a pasar eso. No, y por eso, está perfecto lo que decís, y me parece además que es cierto, y me parece que por eso la importancia nuestra de alguna vez explicar a dónde vamos, ¿no? Porque nosotros decimos, estamos a mitad de camino, el gobierno ha tenido logros increíbles, nosotros hemos sacado 12 millones de personas, la hemos puesto por encima de la línea de pobreza. Ahora, venimos de 15 años de declinación, entonces ¿eso qué quiere decir? Argentina todavía tiene 30% de pobres, es una absoluta catástrofe. Definitivamente cambió la tendencia, recibimos 25% de inflación, la inflación está corriendo entre el 1,5% y 2,5%, entonces la economía viene creciendo al 6% interanual. Yo te diría, en un contexto normal, un gobierno que baja la pobreza, después de años del kirchnerismo subir la pobreza, un gobierno que por primera vez baja la pobreza, y la baja en esa cantidad de gente, que baja la inflación, lo cual a la gente le da una tranquilidad, le devuelve su vida, me parece, pero igual me parece que, más allá que eso que es lo que se logró, nosotros tenemos que explicar mejor por qué vale la pena este esfuerzo y a dónde estamos yendo y qué cosas van a cambiar. ¿Y banca la gente todavía? Porque hasta el año pasado no había duda, ¿no? Que había banca para el ajuste. Sí, llevamos ya 2 años, pero ¿no? Tendremos que explicar por qué esto vale la pena. ¿Me permitís darte un par de ejemplos de cosas, digamos, que me parece que están pasando? Porque si el gobierno puede mantener, que lo va a mantener, el equilibrio fiscal que va a consolidar la estabilidad económica, cuando el gobierno en el fisco está sólido, el gobierno está como desesperado, viste, que tiene que manotear guita, entonces de algún lado u otro, entonces se respetan los derechos de propiedad. Argentina necesita decirle a los argentinos, a los potenciales inversores que vengan, que Argentina es un lugar confiable donde vos vas a invertir y el gobierno no va a venir a manotearte la guita, porque si eso ocurre no va a venir nadie. Entonces Javier está construyendo eso, porque está construyendo el equilibrio fiscal, la inflación está bajando, el equilibrio se logró y la baja inflación se logró sin cambiar y violar ningún contrato. Entonces empiezan a venir las inversiones. Entonces fíjate qué interesante el círculo virtuoso que se genera. Entonces, bueno, hay más confianza. Digo, estamos pensando hacia dónde vamos si consolidamos este rumbo. Entonces vienen las inversiones mineras. O sea que Chile exporta 50.000, me hablabas del tipo de cambio, Chile exporta 50.000 millones de dólares de minerales. Sí, más que el campo. ¿Sabes cuánto exporta Argentina? 4.000. Vos decís, pero ¿cómo? Si son los Andes. No creo que Dios, al crear los Andes, dijo, pongo todo el cobre allá, ¿me entendés? De este lado de la frontera. No tiene ningún sentido, bueno, pasa con el litio, la explotación proporcionalmente los chilenos exportan un montón, nosotros nada. Bueno, ¿y eso por qué es? Es porque nosotros hemos creado... No trabajamos. No, pero hemos creado un marco que hace imposible y tenemos gobiernos que no respetan los derechos de propiedad. Entonces, ¿quién va a poner plata si el gobierno... Espera, 1 millón de puestos de trabajo se van a crear en la minería. 50.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Qué otra cosa va a pasar? Estamos licitando los corredores de trenes. ¿Y qué dicen las mineras? Yo no puedo producir si no tengo los trenes. Entonces yo sí estoy interesado en comprar los trenes. Entonces quizás en un año estemos viendo en Argentina inversiones privadas, reactivando los trenes de carga de todo el país, que es también una pendiente que tiene Argentina hace 70 años. Entonces ahora, perdón Jorge, termino. Todo eso ocurre si uno mantiene el rumbo. Si uno mantiene el equilibrio fiscal, si uno mantiene el respeto a los derechos de propiedad, va a ser increíble lo que va a pasar en Argentina. Entonces me parece que es obligación nuestra, Laura, de contar un poquito para que la gente visualice por qué vale la pena el esfuerzo y por qué realmente los cambios pueden ser muy buenos y venir rápido. Lo que pasa es que lo que planteaba Laura es si la gente ya ahora tiene la misma paciencia que hace 2 años. Porque yo escucho y compro el discurso, pero digo, bueno, o sea, todo está por explotar, todo está por ocurrir y nada ha ocurrido o poco ha ocurrido, ha ocurrido menos de lo que quizá debería haber hecho en materia de productividad de la economía. Siempre es menos de lo que querríamos, porque siempre queremos más, pero a ver, vos tenías una economía que en 15 años no creció y que el año pasado creció 6%. Vos tenés una economía que durante 15 años estuvo generando pobres
y de repente empezaste a reducir los niveles de pobreza. Yo creo que cosas han ocurrido, que tiene que haber ocurrido mucho más o que nos hubiera gustado que ocurriera mucho más, obviamente, que por ahí tenemos cosas pendientes, obvio. Por ejemplo, te doy una, que los cordobeses me van a entender perfecto. Las rutas. Nosotros decimos, no tiene que haber más obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública nacional es un coto de corrupción tremendo. Bueno, está bien, pero entonces démosela al sector privado. Nosotros ahí la concesión de las obras, las rutas nacionales, no los corredores viales grandes, la verdad que bueno, sí, creo que tenemos que reconocerlo. Bien, pero... La verdad, hemos ido lento. Claro, quiero sí decir acá, sí, te estoy diciendo que sí, reconozco que hemos ido lento. También quiero decirte que yo creo que hemos tomado conciencia. En los próximos meses van a estar lanzadas todas las licitaciones de la ruta y bueno, me parece que también quizás la gente en Buenos Aires nos dio un poquito, ¿no? Como un toquecito de... Bueno. Sí, los gobernadores plantean que les llegue la plata del impuesto a los combustibles, ¿no? Porque si no la usa Vialidad y no mantiene los caminos, que la administren las provincias. A ver, no sé. ¿Eso podría ser si se le transfirieran las rutas nacionales a las provincias, lo cual es una discusión. Nosotros las rutas troncales vamos a concesionarlas al sector privado, así que creo que eso va a ser un cambio bastante grande. ¿Cuándo podrá estar eso? Lo que dije, yo digo, antes de fin de este año, eso tiene que estar todo absolutamente lanzado, si no adjudicado. Y lo otro que sí te quiero, lo vuelvo a repetir, me parece que es importante, nosotros en un año vamos a ver una red ferroviaria de cargas con inversiones privadas, no solo en el Belgrano Cargas, hay un Belgrano Cargas que baja por la cordillera, cruza, digamos, después a Rosario, otro que va a cruzar el Chaco, baja, y sobre todo también el tren que va de Buenos Aires a Vaca Muerta, que también, porque allá hay otro boom, ¿no? Y otro polo. Y déjame decirte una cosa más que me parece interesante. El boom de la energía en Vaca Muerta es gas. Y el gas no es fácil de transportar. Entonces eso quiere decir que el gas en Vaca Muerta va a ser mucho más barato donde se produce que si, por ejemplo, lo tenés que llevar a Europa. Para que te des una idea, si el precio del gas en Neuquén es 2, en Alemania va a ser 8. ¿Okay? Entonces hay un montón de gas para exportar. Pero si el país es normal, no te digo Suiza, normal, va a haber un alemán que diga, che, ¿por qué yo produzco con el gas en 8 acá y no nos ponemos la planta en Neuquén, donde vale 2? ¿Me seguís? Entonces, Estados Unidos, a partir de los descubrimientos de gas que tuvo en Texas, revirtió un proceso de desindustrialización. Bueno, entonces Argentina creo que también va a un proceso de reindustrialización de industrias diferentes con otra ventaja competitiva y me parece que eso va a ser una cosa también absolutamente espectacular. Pero necesitas equilibrio fiscal y respeto a los derechos de propiedad. Ya nos están diciendo que cerremos, o sea que estamos fuera del tiempo, pero yo necesito hacer un par de preguntitas. No a mí, ahora tenés que preguntarle a Gonzalo. Lo importante es él, pero bueno. No, es que yo la pregunta de Esper se la había hecho a él, pero la contestaste vos. Si te tengo que preguntar a una en particular se nos va a ir largo, pero ¿faltó discusión y acuerdo en Córdoba para las listas o no? ¿Por qué? Y porque rompieron con los aliados naturales. No, nosotros hicimos alianza con el Frente Cívico, con Luis Juez, hicimos con... Pero no con la UCR. Y la UCR tuvo una interna y quedaron ahí peleándose ellos, digamos, y el PRO tuvieron un problema judicial que no tenían la representación y les llegó la representación judicial posterior, digamos, a la posibilidad de hacer alianza. Pero ¿Luis Juez está afuera o adentro? No, adentro. Él no tiene candidatos, pero apoya a la lista nuestra y tenemos un comando de campaña que está acompañando. Lo sabemos, pero vota en contra, por eso te lo pregunto. No, él ha manifestado de que él tiene su posición tomada en determinadas cosas y que no la va a cambiar. Pero volviendo a lo que Federico reconocía, que se excedieron, no sé si no dijo la soberbia, pero se excedieron un poco en el triunfalismo y demás. ¿No se excedieron también cuando hicieron las listas y no, acá somos todos nuestros y los otros que se vayan y que no vengan? Y aliados, Rodrigo de Loredo es una persona que yo la escucho hablar y habla parecido a Federico Sturzenegger y tiene los mismos conceptos, no está. Y dentro de eso muy buena parte del radicalismo, intendentes y demás. Gente que eran aliados naturales suyos, gente incluso del PRO acá. ¿Qué pasó ahí? Por eso el radicalismo tenía una interna que era de Loredo Mestre, se quedaron enredados, digamos, en su interna, no se presentó de Loredo y quedó, digamos... No, pero de Loredo dice que lo querían poner de candidato casi que no entra. Igual te digo, nos estás preguntando sobre algo que ya pasó y podemos, digamos, evaluar sobre eso.
Yo lo que te quiero comentar es, nosotros el año pasado, con la representación parlamentaria que teníamos, que era mucho menor, logramos, ya lo hablamos hace un rato, cosas bastante importantes en el Congreso. A partir de octubre vamos a tener una representación parlamentaria mucho mayor, porque vos pensás que nosotros ponemos en juego solo 2 bancas de diputados, o sea que siempre van a ganar. Vamos a ganar y vamos a tener una fortaleza mucho más grande. Bueno, y ahí entrará de nuevo el juego de la democracia. Yo te digo, hay mucha gente, no del peronismo, pero que está, digamos, en ese lugar del medio, que yo a veces hoy creo, te tengo sincero, me parece que hoy hacen una demagogia, porque a mí me parece que andar diciendo vamos a gastar esto, vamos a bajar estos impuestos, etcétera, sin decir de dónde viene la plata. Entonces me parece que eso, yo creo que el votante también me parece que está bueno. O sea, tirar, bajar impuestos. Tirar, vamos a aumentar el gasto de esto otro. Yo aumento el gasto. ¿Y de dónde saco la plata? ¿No? Porque si no lo decís, en realidad lo que estás diciendo o estás pidiendo es que se financie con emisión monetaria, y emisión monetaria es de 12 millones de pobres de nuevo arriba, ¿se entiende? Entonces, nada, digo, entiendo, es la regla de juego, pero esa es la evaluación que tiene que hacer el votante. Che, ¿me están chamullando o no me están chamullando? Pero no importa. Dicho todo eso, yo creo que a partir de diciembre vamos a tener un Congreso más fortalecido, La Libertad Avanza, por consiguiente con mayor capacidad de armar, digamos, una coalición que, así como el año pasado pudimos hacer reformas importantes, bueno, ahora viene, ¿no? Tenemos la reforma laboral para trabajar, tenés cambios en el sistema impositivo. Hoy se presentó un plan de tolerancia cero, de futuro proyecto. Sí, estábamos comentando penal. Bueno, muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Y suerte el 26. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa.